podemos ser salvos si no es en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. Alabado. Amada Iglesia, qué bueno poder estar en esta mañana de domingo en nuestra celebración. Gracias a Dios por cada una de sus vidas y por permitirnos compartir a través de este canal de YouTube nuestra celebración dominical. En el día de hoy la palabra nos invita a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y quiero compartirles en el Salmo 66, en los versículos del 1 al 4, donde la palabra de Dios nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son sus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y vemos cómo la palabra nos dice que toda la tierra cantará al Señor, y también dice que pongamos gloria en su alabanza, porque todos debemos aclamar a Dios con alegría. Y en esta mañana nos unimos como iglesia, nos unimos como hijos de Dios a alabar, a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero hagámoslo con alegría en nuestro corazón y dispongámonos allí, en el lugar de nuestra residencia, en nuestra casa, en el lugar donde estemos viendo esta transmisión. Dispongamos ese lugar para poder alabar a nuestro Dios y levantar nuestras manos y levantar nuestro corazón a Él y cantarle con alegría, porque Él es digno de suprema alabanza. Y vamos a presentar este tiempo delante del Señor y le damos gracias a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos permites tener y por esta celebración en la cual nos unimos como iglesia, sabiendo que como Unife en Casa estamos más unidos que nunca. Por eso te damos gracias por la unidad que has puesto en medio de nosotros y por tu propósito que se cumplirá en cada vida y en cada corazón. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de esta pandemia, sabemos que tú nos tienes unidos en un mismo espíritu para alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Celebramos tu amor, Jesús. De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Una vez más. De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Te damos gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en él.
esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Y cantamos gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Una vez más, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Dile gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Y amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor
Te adoramos, Jesús, y te agradecemos por tu amor. Gracias, Padre, por tu amor. Ese amor que nos perdonó, Señor. Ese amor que nos restauró, Señor. Ese amor que rompió ese velo que nos separaba. Y que hoy podemos acercarnos confiadamente, sin condición, papá. Y queremos en este momento sentarnos en tu mesa, papá. Te abrimos nuestro corazón para recibir eso que tienes, Señor, para nosotros. Papito, aquí estamos. Descansamos en tus brazos de amor, en tu regazo, Señor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Dile, yo te abro. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro y yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba
de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Abrázame fuerte, papá. Abrázame fuerte. Disfrutamos tu presencia, disfrutamos de tu amor, Jesús. Descansamos en ti. Oh, Dios es mi papá, Dios es mi papá, Dios es mi papá por toda la eternidad. Dios es mi papá, Dios es mi papá por toda la eternidad. Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Dile Abba, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame fuerte. Y yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Nos quedamos en tu casa, disfrutamos tu presencia. Abba, Padre. Después de este tiempo en el cual hemos podido glorificar el nombre de nuestro Dios y exaltarle, quiero que en este momento el cual escogemos para bendecir a las personas que diezman y ofrendan en nuestra iglesia, compartir una pequeña reflexión sobre un tema que se llama La ofrenda soy yo. Y resulta que en un barrio pobre hicieron una campaña para ir puerta a puerta a predicar. Y el pastor llegó hasta una casa y tocó la puerta y un niño de 9 años salió. Y el pastor le dijo, ¿sus papás están? El niño dijo, no, mis papás siempre nos dejan solos los fines de semana y se van y me quedo yo con mi hermanito cuidándolo. El pastor dijo, ¿estás solo? Dijo, sí. ¿Te puedo seguir? Dijo, sí, siga.
y entró a la sala, una sala pues unos muebles ya desgastados y la espuma se alcanzaba a notar. Y el pastor se sentó allí y empezó a hablarle al niño acerca de la iglesia. El niño dijo, ¿qué es eso? Dijo, ¿no sabes qué es una iglesia? No. Dijo, una iglesia es un lugar donde nos reunimos para alabar al Señor. El pastor, viendo que el niño no conocía mucho, le empezó a hablar del amor de Cristo y del regalo de la salvación. El niño fue tocado en su corazón y recibió a Jesús ese mismo día en su corazón. Así que el pastor le dijo que había recibido el mejor regalo de Dios, que era la salvación y la vida eterna. Al día siguiente, el pastor le dijo que al día siguiente pasaba por su casa para recogerlo. Si le gustaría ir a la iglesia, le dijo que claro que sí, que él quería saber qué era eso. El pastor llega temprano y toca la puerta, pero estaba una luz apagada. Entonces golpeó duro y el niño se levantó. El pastor le ayudó a vestirse y salieron para la sede de la iglesia. Y allí se reunieron. Cuando él vio toda esa cantidad de personas que estaban allí reunidas, el niño fue y se sentó en una silla. Cuando ya iba el servicio, cuando llegó el momento de las ofrendas, y un hombre pasó y oró allá adelante, y el niño quedó admirado por la oración, por todo lo que había visto. Y cuando empezó a ver que el platón de las ofrendas venía, el niño empezó a buscarse en los bolsillos. Ese Dios que me regaló la vida eterna, ese Dios que me regaló la salvación, yo quiero darle algo. Y el niño empezó a buscarse en sus bolsillitos sin encontrar absolutamente nada para dar. Cuando el platón pasó por su lado, se aferró a él, pero viendo que no podía dar nada, lo pasó y quedó como aburrido y triste. Y empezó a mirar, no despegaba sus ojos del platón hasta cuando el platón llegó al final. Cuando el niño vio que el platón llegó al final de las filas, se levantó corriendo y fue hasta donde el ujier y le tocó una pierna y le dijo, ¿me permite el platón? ¿Me lo deja tener? Dijo, claro. El ujier se lo entregó y el niño lo puso en el piso. Y al ver que no tenía nada, se metió dentro del platón de las ofrendas y dijo, Señor Jesús, no tengo nada para darte, pero hoy la ofrenda soy yo. Y es importante entenderlo. Cuando le damos a Dios, podemos darle nuestra vida. Cuando trabajamos, nos pagan por ese esfuerzo que hacemos, por esa vida que entregamos. Y cuando recibimos ese pago, es nuestra vida la que estamos dando en el dinero que podemos ofrendar y diezmar. Así que yo bendigo sus vidas, la vida de cada persona, cada miembro de la iglesia y cada una de aquellas personas que siembran a través de la cuenta o a través de enviar sus diezmos y ofrendas y les recibimos. Y todo esto es para que la obra avance, para que el reino de Dios siga avanzando aquí en el Socorro y podamos seguir viendo el poder de su gloria. Así que bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, cada vida, cada corazón y cada familia que se desprende voluntariamente de sus diezmos, de sus ofrendas, que lo hacen con amor y con obediencia, así como este niño dándose a sí mismos para ti, oh Dios. Yo les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus finanzas, bendigo todo lo que poseen, pero también sus generaciones. Declaro, como dice la palabra, hasta las 1000 generaciones será la bendición que se alcanzará por el propósito de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles ahora a la palabra para que estemos conectados. Nuestro tema para compartir hoy, el cual Dios ha puesto en mi corazón y lo ha traído para que pueda compartirlo con la iglesia, lo he titulado Lo Necesario y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 15, donde nos habla de Jesús y Nicodemo. Y sabemos que Nicodemo era un hombre que era un principal de la sinagoga, era un fariseo. La palabra fariseo significa apartados. Y era una secta en la cual se regían mucho por toda la expresión oral y toda la historia oral que traían de la ley de Moisés. Así que ellos querían hacer cumplir la ley porque eran hombres que en su calidad de religiosos, de fariseos, querían que todo el mundo se rigiera por los estatutos, por las leyes de los seres humanos y por leyes que ellos mismos habían puesto. Y incluso el Señor Jesús decía que a través de esas leyes que ellos establecían, incluso invalidaban hasta la misma ley de Dios. Y aquel hombre, dice la palabra, que vino a Jesús de noche y vino a encontrarse con el Señor Jesús.
Nicodemo conocía la palabra, Nicodemo conocía todas las tradiciones orales que ellos tenían, Nicodemo conocía mucho de la parte física, de la parte intelectual y de la parte religiosa, pero tenía muy poco conocimiento de la parte espiritual. Y vino a Jesús para aprender un poco sobre esto. La palabra nos dice en los versículos del 1 al 7 del capítulo 3 de Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vemos allí, vamos a dejar un momento allí en este versículo 7, y vemos allí a un hombre que tenía de pronto muchas preguntas en su corazón. Él era un hombre que conocía a Jesús, lo había visto hacer milagros, lo había visto manifestarse cuando compartía la palabra, cuando el Señor Jesús decía también las parábolas. Y aquel hombre estaba interesado porque, como muchos decían, el Señor Jesús enseñaba no como los fariseos, sino como alguien que tenía autoridad. Y tal vez eso llamó la atención de Nicodemo, y es lo que llama la atención en nuestro corazón del Señor Jesús. Esa autoridad con la que Él declara la palabra y esa autoridad con la que hacía esos milagros de parte de Dios. Y aquí la palabra dice que era uno de los fariseos, que era un principal entre los judíos. Entonces él tal vez pertenecía al Sanedrín, y era de los que administraban la sinagoga. Y dice que vino a Jesús de noche debido a que los demás fariseos aborrecían a Jesús. Pero había algo en su corazón, en el corazón de Nicodemo, que le hizo ir a buscar a Jesús. De pronto eran sus mismas inquietudes y preguntas, tal vez la parte espiritual que él no comprendía. Y Nicodemo va de noche como teniendo temor de ser visto. Sabemos que en aquel tiempo no había energía eléctrica, en aquel tiempo no había alumbrado público. Entonces se llevaban antorchas, velas o alguna clase de fuego para poder transitar en la noche, y Nicodemo llegó allí, tal vez cubierto, tal vez vestido de otra manera, no con las filacterias que utilizaban los fariseos, sino que llega de noche como encubierto, llega allí a hablar con el Señor Jesús, y lo primero que le dice a Jesús es Rabí, que significa maestro. Nicodemo reconoce la autoridad que Jesús tenía. Nicodemo reconoce que Jesús es un maestro, es alguien que enseña, es alguien que tiene autoridad para enseñar, y debido a esto, Nicodemo viene a preguntar, tal vez todo eso que había escuchado hablar a Jesús, él quería preguntar de dónde salía todo esto y qué era lo necesario. Y llega Jesús allí y le dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Había un reconocimiento en su corazón de que Jesús venía de Dios, de que Jesús había sido enviado por Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos, mire que no estaba diciendo yo sé, sino sabemos, o sea que había habido de pronto una reunión con los fariseos donde ellos hablaban de Jesús, donde ellos decían: ¿y este hombre quién es? ¿Ese maestro quién es? ¿Quién es este? Y tal vez alguno dijo: ese hombre tiene que venir de Dios. Pero ¿qué sucede? Resulta que el corazón de los fariseos estaba endurecido, y por eso Nicodemo no se dejó ver que él fuera a hablar con el Señor Jesús, porque podía correr riesgo su posición y aún la condición en la que él se hallaba allí. Y también porque como no conocía a Jesús, había miedo en su corazón, había miedo hacia los otros fariseos, había miedo tal vez a sus mismos compañeros del Sanedrín, y no quería ser o poner de pronto una excusa para que él fuera expulsado o fuera retirado de los oficios religiosos que ellos hacían. Luego le dice
que respondió Jesús en el versículo 3 y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le da una vuelta total. Jesús conoce los corazones, dice la palabra que él conocía los pensamientos de ellos y las intenciones de los corazones de los fariseos. Y allí Jesús, conociendo que había, qué necesidad había en el corazón de Nicodemo, él quería conocer qué era eso que él hacía, qué era aquello en lo cual Jesús se movía. Y le pregunta, pero Jesús le responde de una manera totalmente diferente y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda extrañado. Recordemos que era un hombre que se manejaba con los fariseos, conocían la ley, conocían la parte natural y física, aún natural del nacimiento. Por eso la respuesta de Nicodemo ahí en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba hablando de algo natural, de algo físico. Yo, como viejo que estoy, puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer. Era como una pregunta exagerada, como una pregunta a la cual no le cabía en la cabeza a nadie. ¿Cómo así que ser siendo viejo y entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo conocía lo físico y lo natural, pero lo espiritual no lo conocía. Y por eso hizo esa pregunta, tal vez desafiante o tal vez que nadie la iba a hacer, pero él la hace. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero miren la respuesta del Señor Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya Jesús le abre un panorama totalmente diferente. Jesús le está abriendo un panorama espiritual. Le está hablando del reino de Dios. Y en una ocasión Jesús dijo: porque el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en poder. Y eso era lo que Nicodemo había visto en Jesús. El poder de Dios manifestado a través de él, en los milagros, en los prodigios, en todo aquello que Jesús hacía. No sabemos si de pronto estaba en las bodas de Canaán y vio convertirse el agua en vino. No sabemos, pero sabemos que el Señor Jesús había manifestado el poder y había establecido el reino de Dios en aquel lugar. Y el propósito de Nicodemo era saber qué era eso, a qué era lo que Jesús estaba dedicándose. Y Jesús se lo contesta de una manera: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice una cosa aún mayor: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le está diciendo en el versículo 5, tienes que nacer del agua, o sea, de la palabra, que es la que te va a lavar, la que va a limpiar tu corazón, la que nos va a quitar todo pecado. Pero también tenemos que nacer del Espíritu. Es algo espiritual, es un nacimiento no terrenal. Por eso luego le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y esto nos lleva a entender lo que dice Juan en el capítulo 1, en los versículos del 11 al 13, donde dice la palabra: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué interesante este versículo 13. Este versículo 13 le da la respuesta a lo que Nicodemo estaba preguntando: ¿cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y Jesús le está diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué es lo que sucede allí? Nicodemo no entendía lo espiritual, pero Jesús le habla de lo natural. Está diciendo: si tú entras por 10 veces, 100 veces, 1000 veces al vientre de tu madre y naces, estás naciendo por voluntad de carne y por voluntad de sangre y por voluntad de varón. Pero cuando tú naces de nuevo, cuando recibes la palabra, el agua que te limpia, la palabra que viene a tu vida y el Espíritu que es el que te vivifica, allí naces de nuevo. Y este no nace por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, como dice el versículo 13. Entonces podemos comprender cómo aquí
En el versículo 13 del primer capítulo de Juan nos está diciendo esto. No, los cuales no son engendrados de sangre. Cuando nacemos de nuevo, no somos engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos engendra, Dios es el que nos hace ese nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús en nuestros corazones. Qué importante comprender, amada iglesia, cómo el Señor Jesús tenía claro todo aquello y quería ponerlo en el corazón de Nicodemo. Tal vez no tenía plastilina para enseñarle, pero sí le estaba explicando poco a poco lo que significaba ese nuevo nacimiento. Por eso lo que dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero luego le dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso te digo, por eso le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo necesario para el ser humano es ese nuevo nacimiento. Lo necesario para cada uno de nosotros como hijos de Dios es mantener ese nuevo nacimiento. Pero muchas veces se ha pensado es que hacer una oración, y a veces eso me trae como inquietud en mi corazón cuando veo muchos programas de televisión donde un pastor dice, haga esta oración, y si usted la hizo, ya es hijo de Dios, ya es salvo. No. Sí, la oración es necesaria porque es mi paso de fe, es una declaración pública de mi fe, es una declaración con mi boca y una fe en mi corazón, pero allí es donde está el punto. No es solamente una oración, es mi fe en Jesucristo, es aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, pero también es pedir perdón por mis pecados. Es arrepentirme de corazón y tener un giro de 180 grados en mi vida. Allí es donde se nace de nuevo, donde hay una verdadera conversión en el corazón, donde recibimos, como decía la reflexión de los diezmos y ofrendas, donde recibimos el regalo de Dios. Él nos da el regalo de la salvación, pero la decisión es mía. Yo decido apartarme del pecado, yo decido tener una nueva vida en Jesús. No es solamente una oración, no es solamente decir algo, repetir algo, porque se volvió casi que un rezo, una repetición. Pero en mi corazón verdaderamente está sucediendo algo, porque allí lo interesante es eso, que en nuestro corazón pase algo, que sintamos que es arrancado el pecado y el Señor Jesús lo quita de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos a alguien, le compartimos la palabra y esa persona se arrepiente, pide perdón por sus pecados y hace esa oración. Cuando esa persona hace eso, dice la palabra que hay fiesta en los cielos. Y muchas veces yo me pregunto, pero fiesta en los cielos, ¿por qué? Porque es que los ángeles ven lo espiritual. Y cuando los ángeles ven que alguien está predicando la palabra, que alguien está compartiéndola a un inconverso, a un precreyente, la palabra de Dios para que nazca de nuevo, cuando esa persona verdaderamente toma una decisión en su corazón de pedir perdón y de hacer un giro en su vida, dice que lo espiritual ellos lo ven y ven cómo el sacrificio de Jesús viene a esa persona y quita el pecado. Y cambia esa naturaleza muerta por una naturaleza espiritual y viva en Cristo Jesús. Por eso hay fiesta en los cielos, por eso los ángeles se alegran, porque el sacrificio de Jesús aún hoy es poderoso para cambiar y transformar a las personas. Por eso Jesús le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Necesitamos ese nuevo nacimiento, pero verdadero, donde mi corazón no sea lleno de egoísmo, donde mi corazón no tenga pecado ni maldad, sino que hay una libertad en nosotros para con Dios. Es allí ese nuevo nacimiento, es allí ese nacimiento espiritual, donde el Espíritu Santo viene y transforma mi vida. El agua, como dijo el Señor, es la palabra que me limpia, que me lava. Y la palabra tiene espíritu, y el espíritu de la palabra viene a mí, y el Espíritu Santo me sella como arras de mi salvación. Qué interesante poder comprender lo que significa lo necesario, nacer de nuevo. Y un día hice esta pregunta en una reunión que tuvimos y le decía a unas personas, todas no conocían del Señor, y les dije, bueno, para ustedes, ¿qué es lo más necesario?
Y a veces la gente responde como para congraciarse con uno. Y me decía, no, pues leer la Biblia. Otro decía orar. Otra persona dijo comer. Otro dijo, bueno, dormir. Y yo les dije, lo más necesario. Pero vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué es lo más necesario físicamente? Entonces alguien volvió a repetir, pues dormir. Es necesario porque si no nos enfermamos. Otro dijo comer porque si no nos morimos de hambre. Otra persona dijo, pues a mí hacer ejercicio para mantener. Entonces le dije, no, lo más necesario, físicamente hablando, es respirar. Si no respiramos, nos morimos. Les dije, si no respiramos no vamos a comer, no podemos dormir, no vamos a leer la Biblia como decía el otro, y no vamos a poder orar, no vamos a hacer ejercicios. Lo más necesario físicamente es orar. Pero lo más necesario espiritualmente, se lo dijo Jesús a Nicodemo en el versículo 7, es nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento viene de parte de Jesús para nosotros. Es un cambio y una transformación en nuestra vida. Y luego el Señor le dice allí en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está hablando ya de una dimensión diferente. Lo está llevando a que deje lo terrenal, a que deje esa parte tal vez psicológica, social o moral que él conocía y empiece a mirar lo de Dios, las cosas de Dios que son espirituales. Y como la palabra son espíritu y son verdad, esa palabra estaba calando en el corazón de Nicodemo. Y Jesús le está diciendo que los que somos del Espíritu somos como el viento. ¿Por qué? Porque cuando somos guiados por el Señor, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, a veces no sabemos qué vamos a hacer en el siguiente momento, qué vamos a terminar haciendo en el día. Porque el Señor muchas veces nos ha dicho, ve a tal parte, como le dijo a Felipe, ve, levántate, ve al camino que va de Damasco, al camino que baja de Jerusalén a Damasco, ve, párate en el camino. Y Felipe fue y pareció un eunuco en un carro, y allí se sube, le comparte el Señor, y hay salvación para los etíopes. Entonces vemos cómo esta palabra se refiere a que si somos hijos de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es allí donde se cumple ese nuevo nacimiento. Luego, en el versículo 9 le responde Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es eso de que nazco de nuevo del agua, del Espíritu? ¿Cómo es esto que vuelo para allá o que el Espíritu me lleva, que soy como el viento? O sea, Nicodemo estaba con una cantidad de preguntas en su mente y en su corazón. Quedó asombrado con toda esta revelación que el Señor Jesús le estaba trayendo a un hombre que conocía la ley, un hombre que era dignatario, un hombre fariseo, un hombre que dirigía la sinagoga. No sabía de lo espiritual, no conocía lo que hablaban, lo que compartían, lo que decían. Se habían solamente sometido a preceptos humanos, a preceptos, normas y reglas. Recordemos cuando los discípulos no se lavaron las manos. Bueno, ahora es necesario lavárnoslas por el virus, pero en ese tiempo no había. Y le dice, pero si no se lavan las manos, se contaminan. Y el Señor Jesús les dijo, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale por la boca porque viene del corazón. Y Nicodemo decía, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es todo esto? O sea, me imagino la mente del pobre Nicodemo reventándose, pensando en todo lo que el Señor Jesús le dijo, toda esta revelación que viene también hoy a nuestro corazón y necesitamos tenerla clara. Necesitamos tener claro lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una oración que hice un día y ya, no. El nuevo nacimiento es una transformación del corazón, es una transformación de nuestra alma, es una transformación aún espiritual en cada uno de nosotros. Por eso cuando Nicodemo pregunta esto, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él estaba tal vez mirando todo lo que Jesús le decía, analizándolo y sentía en su corazón un fuego, pero decía, ¿pero esto qué es? O sea, ¿cómo así que bien, me habla del viento, me habla del espíritu, me habla del agua, me habla de nacer de nuevo, lo necesario, nacer de nuevo? O sea, tantas cosas que Jesús le dijo y luego le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Nicodemo dice, ¿cómo así? O sea, ¿esto qué es? Algo espiritual. Y por eso él pregunta en el 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor Jesús le responde en el 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
Mira la confrontación, no confrontándolo de una parte de pronto para que se sintiera mal, sino diciendo, pero ¿cómo? Si usted es un maestro de Israel, si usted conoce la palabra, si usted conoce toda la escritura, porque para ser maestro, para ser fariseo, para ser dignatario, necesitaban desde niños aún, desde niños, los llevaban para que declararan el Pentateuco, los 5 primeros libros. Después los llevaban para que declararan la ley, los profetas de memoria. Tenían que aprenderse en la palabra de memoria. A los 12 años ya eran cuando llegaban, los presentaban en el templo y ellos declaraban. Se tenían que aprender todo el Antiguo Testamento. O sea, la ley hasta el momento, todo lo que era la palabra, el Antiguo Testamento era lo que ellos existía en ese momento. Y ellos tenían que saberse todo el Pentateuco y la ley y los profetas, sabérsela de memoria y declararla y recitarla. Y aquel que servía lo dejaban para que fuera parte de aquellos que iban a ser enseñados en los fariseos o que iban a ser parte de los levitas y formar parte de los religiosos de la época. Pero el que no sabía le decía, no, váyase con su papá y siga en la pesca, o váyase con su papá y siga de carpintero, o váyase con su papá y siga de jornalero. Entonces no servía porque no se aprendía. Entonces definitivamente lo sacaban de allí y no lo dejaban continuar. Era como un examen que le hacían para aceptarlos y poderlos dejar en ese proceso que iban a empezar de ser maestros de la ley. Entonces Jesús le dice, ¿cómo así? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Luego en el versículo 11, Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús le está hablando de algo mayor, porque Él decía, todo lo que he visto hacer a mi Padre es lo que yo hago, todo lo que escucho decir a mi Padre es lo que yo digo. Recordemos esa sujeción, ese sometimiento permanente del Señor Jesús al Padre. Todo lo que mi Padre hace, yo lo hago. Todo lo que mi Padre dice, yo lo digo. O sea, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo hago en obediencia a mi Padre. Y Jesús le está diciendo, nosotros lo que sabemos hablamos. Pero muchas veces hay gente que habla lo que no sabe. Y recuerdo también cuando Job decía, hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Eso le refiere Job a Dios. Dice, Señor, yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job tiene la revelación de Dios en su vida, es cuando él le dice estas palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en eso, hablando lo que no entendía, y muchas veces sucede. Hay gente que habla lo que no entiende, pero a veces colocan una pequeña cuña y dicen, es que el Espíritu me habló. Y el Señor dice, yo no le he dicho nada. Debemos tener cuidado con esto. Y el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, lo que sabemos hablamos, porque lo revela el Espíritu. Allí es donde está hablando de lo que es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu revela, por eso Él habla lo que el Espíritu le había revelado. Y lo que hemos visto testificamos. Estaba haciendo testimonio del reino de los cielos viniendo a la tierra. Luego, el Señor Jesús le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si te he dicho cosas que suceden aquí en la tierra, el viento sopla, te he dicho cosas naturales, cosas físicas, cosas que tú conoces. ¿Y qué dice el Señor? Y no cree, porque ¿cómo así que es eso? O sea, cuando Nicodemo pregunta a Jesús es porque no creía todo lo que el Señor Jesús le estaba hablando, le estaba diciendo. Y luego el Señor le dice, y no recibís nuestro testimonio. Pues dice, y le dice, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, lo que le está diciendo a Nicodemo es que hay una mayor revelación espiritual que quiere venir a los hijos de Dios, a los que creen en Jesús, a los que hemos recibido al Señor, pero que tenemos que mantener esa comunión con Él y con el Espíritu Santo para poderla recibir. El versículo 13 dice,
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí Jesús está dando algo, ya le está enseñando cosas espirituales. Ya entra a mostrarle a Nicodemo la revelación de lo espiritual. Y le está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesús no está hablando en futuro, está hablando en un presente continuo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él no había muerto, no había resucitado, no había subido al cielo, pero Jesús ya lo está dando por hecho. Y le está diciendo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Recordemos, Jesús 100% hombre, 100% Dios. Su relación espiritual estaba con el Padre, constante, permanente, guiado por el Espíritu, guiado por el Padre. Y allí estaba en esa relación constante con Dios. Y allí Jesús está diciendo esto, que Él iba a subir al cielo, que Él era el que estaba en el cielo con el Padre desde el principio. Por eso Dios es llamado Padre eterno, porque el Hijo ha estado desde la eternidad con el Padre. Y luego le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, allí le está hablando de lo que Nicodemo conocía. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba hablando de algo que Nicodemo conocía, la ley, la palabra, el Antiguo Testamento. Y Nicodemo yo creo que empezó a echar cabeza, bueno, ¿y cuál fue el propósito? Y yo creo que muchas veces hemos leído esta palabra y no nos hemos preguntado ¿cuál fue el propósito de que se levantara esa serpiente en el desierto? Y en el libro de Números, en el capítulo 21, en los versículos del 7 al 9, nos dice la palabra del Señor. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Para qué fue levantada la serpiente? ¿O por qué mejor fue levantada la serpiente? El pueblo de Israel vino y reconoce su pecado delante de Moisés. Y les dice en el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo había pecado, había murmurado. Y en el lugar donde estaban aparecieron serpientes y los mordían, iban matando a la gente. Así que ellos reconocen ese pecado, saben que esa situación se presenta por su pecado y vienen y le ruegan a Moisés para que ore, para que Dios quite eso. Y Dios muestra su misericordia y le da la estrategia y levanta la serpiente en el desierto. Y cuando la miran, dice que el que mordía, la serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce y vivía, o sea, no moría la persona. Esa fue una estrategia que el Señor Jesús le mostró allí a Moisés para que el pueblo no muriera, para que el pueblo pudiera mantenerse. Y vemos que Jesús nombra esto y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en el versículo 14 de Juan 3, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese encuentro con Jesús, ese reconocer lo que Jesús le dijo, que era necesario nacer de nuevo, llega al corazón. Todo esto que Jesús le habla de lo espiritual, de lo físico, de lo natural, pero también de la historia que él conocía dentro de la palabra de Dios, hace que Nicodemo cambie. Por eso ahí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 50, dice la palabra
que Nicodemo aparece allí en escena nuevamente y dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Allí Nicodemo se está poniendo de parte del Señor Jesús. Y mire por qué, la razón por la cual Nicodemo fue a Jesús de noche. Mire lo que en el versículo 52 del capítulo 7 de Juan le dice: respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ya lo estaban reprendiendo porque estaba defendiendo al Señor Jesús. Él necesita que se defienda, porque nadie nunca ha hablado como él. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro de Dios, pero allí en su corazón, con ese encuentro que tuvo con Jesús, hubo una transformación y un cambio en el cual Nicodemo, y creo en eso, no estoy seguro, la palabra no nos lo dice, pero lo creo que Nicodemo esa noche nació de nuevo y empezó a tener un cambio en su corazón. Ya no era como los demás fariseos que juzgaban y criticaban sin escuchar al Señor, sino que quería oírlo. Y lo mismo les dijo: es necesario oír a un hombre antes de juzgarlo. Y en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 39, dice la palabra del Señor: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Aquello lo hizo cuando Jesús fue sepultado. Ya vino de día, ya no le interesó que lo vieran o no lo vieran. Él vino porque había un cambio en su corazón. Cada encuentro con Jesús produce un cambio verdadero en el corazón del ser humano. Por eso, como hijos de Dios, como iglesia que somos, sabemos que hemos nacido de nuevo, que hemos encontrado lo necesario para nuestra vida espiritual, para nuestra comunión con el Padre, y hemos escuchado lo que Jesús ha dicho: es necesario nacer de nuevo, porque allí es donde reconocemos el amor de Dios, para entender lo que dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo necesario es nuestro nuevo nacimiento, pero un nacimiento que sea de agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y de esa comunión espiritual con Él, donde nos arrepintamos, donde verdaderamente nuestro corazón sea transformado por el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno poder compartir esta palabra con todos ustedes y saber qué es lo necesario espiritualmente hablando para nosotros. Después de que dije lo necesario físicamente, respirar, ahora lo necesario espiritualmente, nacer de nuevo. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso somos hijos de Dios, los cuales hemos sido transformados por el poder del Espíritu. Y cuando hemos nacido de nuevo, empezamos a hablar de Jesús, empezamos a defenderlo, empezamos a querer servirle. Y eso es lo que produce ese nuevo nacimiento. Y lo necesario siempre nos llevará a mejores cosas. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por cada vida y cada corazón que se dispuso para conectarse a través de nuestro canal de YouTube Comunife Socorro y que ha visto esta transmisión y que la puede ver después en diferido. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, bendícelos, Padre, y dales entendimiento en tu palabra para que esta palabra se revele en sus corazones con un propósito y una verdad, que conozcamos lo necesario para poder vivir una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Amén. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo y quiero recordarles que seguimos a través de este medio virtual. Por ahora estaremos llevando la transmisión de fin de año también y estaremos cada domingo y cada día llevando nuestro devocional también para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que pasen un resto de día lleno de bendición. Que libre soy danzando en tu presencia.
Mi alma grita que tu amor está tan cerca. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente razón. Jesús me inspira, me da la vida. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. Gritamos con pasión, el fuego se encendió. La luz que brilla aquí disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Y nada callará nuestra voz. Su sangre es suficiente.